Hola, buenos días. Vamos a complementar el curso con esta charla que no se puede hacer presencial, por lo tanto manejamos una grabación. El último tema que vamos a analizar el día de hoy pues se refiere, como les había comentado en sesiones anteriores, el ir combinando la parte de indicadores, la parte importante de poder tener un elemento de referencia para poder hacer una evaluación adecuada y entonces combinarla con los conceptos y los aspectos que se tienen que manejar en torno a la evaluación. Entonces, el diplomado es sobre evaluación educativa y entonces un elemento importante es el indicador para poder realizar una evaluación más objetiva. Esto nos permite tener parámetros de referencia y no establecer juicios de valor en relación simplemente a un criterio personal o a un contexto teórico que a veces tenemos y que puede ser en un momento dado limitado en algunos temas muy técnicos o muy específicos. Entonces, el indicador nos apoya, nos ayuda bastante, pero no hay que perder de vista que este tema de ir desarrollando indicadores y que lo hemos visto con muchas referencias de autores en relación a aspectos nacionales, aspectos internacionales, de algunos que tienen un concepto claro acerca del indicador y otros que simplemente manejan algunos criterios, pero para desarrollar ya el indicador les faltan algunos elementos como son el estándar o el parámetro con quien tenemos que comparar. Entonces es conveniente no perder de vista ese vínculo que existe entre la evaluación y los indicadores. Entonces ahora vamos a tocar un punto importante para reflexionar acerca del papel que tiene la evaluación como un elemento muy importante dentro del ámbito educativo. A veces elaboramos proyectos importantes en una institución educativa en base a una serie de experiencias o en relación a un marco conceptual que podamos tener aquellos que desarrollamos proyectos, ¿no? Consideramos que hay un problema, consideramos que hay una situación que hay que atacar, consideramos que hay elementos que nos permiten conocer que la problemática se puede resolver por este lado, pero en base a una apreciación muchas veces personal, que puede ser válida y que muchas veces funciona, pero que no lleva una metodología científica. Simplemente nos vamos por la experiencia, por lo que presentimos, por la intuición, que a veces resulta, pero a veces no resulta. Entonces, un elemento muy importante en la actualidad en relación a la resolución de problemas y por medio de proyectos importantes, pues sin lugar a duda es la investigación educativa. La investigación educativa lo que pretende es que por medio de un método científico se pueda determinar algunas causas de problemas que se presentan en la educación. No es lo mismo que en relación a una experiencia que puede ser limitada en un contexto delimitado por una institución, por un aula, por una escuela, y que entonces en una metodología científica, pues este contexto se hace más grande y nos permite entonces tener pues mayor probabilidad de éxito al tener un proyecto y resolver un problema, ¿no? Es algo similar como el pegar a la piñata con ojos vendados, ¿no? Si no tenemos una metodología, muy probablemente demos 10, 13, 20, 4, 5 palos de ciego y a lo mejor en uno sí le atinamos y resolvemos el problema.
En cambio, la metodología científica para la investigación nos permite entonces tener más claro esas causas. Por supuesto, siempre y cuando esta metodología se lleve adecuadamente y que las personas que la están utilizando pues elaboren bien los instrumentos, que puedan hacer bien el análisis, que puedan reforzarse a un marco teórico. Entonces no es nada más aplicar la metodología, sino aplicarla en forma adecuada, de tal manera que nos pueda permitir obtener resultados que son reales y que entonces nos permiten establecer estrategias de solución. Entonces, de esta manera, nosotros investigamos y descubrimos causas. Teniendo causas, entonces establecemos estrategias, pero atacando esas causas. La idea de la investigación educativa no es apagar fuegos y que después vuelva a surgir la llama, porque no se atacó de fondo el problema, sino que simplemente se resolvió en forma inmediata, pero no en forma profunda. Por eso entonces a veces los proyectos pues tienen un término en el cual funcionan y después vuelve a surgir el problema, ¿no? Va de la mano entonces, va de la mano el que podamos nosotros hacer una investigación para que posteriormente, en relación a las causas, podemos perfilar un proyecto que resuelva el problema de raíz, ¿no? Y es ahí donde entra la investigación educativa. Es ahí donde va a tener una importancia muy significativa la investigación educativa. Pero parte de la investigación educativa se refiere a una serie de mediciones o evaluaciones que se realizan, ¿no? Entonces ahí se aplican instrumentos que pueden ser cuestionarios, que son los más comunes, que pueden ser entrevistas, que pueden ser observaciones. Y entonces, en relación a eso, y complementando con todos los demás pasos de la metodología de la investigación, llegamos a determinar ciertas causas en problemas establecidos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esta situación va ligada muy de la mano en lo que es la evaluación educativa. Por eso, entonces, vamos a platicar el día de hoy cuál es el papel importante que debe tener la evaluación dentro de la educación, ¿no? Y bueno, el hablar de evaluación, pues es cuando utilizamos algunos otros términos que pueden utilizarse como sinónimos o que a veces los utilizamos como sinónimos, mas sin embargo no deben utilizarse. Y entonces estamos hablando de medir. Al momento de evaluar estamos midiendo. Algunos dicen, bueno, pues es que estamos calificando, estamos apreciando, estamos estimando. Y son algunos de los términos que se utilizan en algunos casos como sinónimos y que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Si nos referimos a la parte de calificar, bueno, pues simplemente será asignar un número en relación a una serie de ítems que pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero la evaluación va mucho más allá, es más profunda y sí tiene que ver con la medición, o sea, tenemos que hacer una parte de comparación y es ahí donde a veces tenemos los grandes problemas que no nos permiten entonces avanzar en muchas situaciones del ámbito educativo. El no contar con los estándares necesarios para poder comparar. Y esto lo podemos hacer tanto en el aula, o sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como en el desarrollo de las actividades del personal, que puede ir desde el director, rector, desde los directivos, los mandos medios, pero también puede ir al personal administrativo, el personal que está a cargo de un área académica, al personal que tenemos en intendencia, al personal que tenemos en jardinería,
al personal que tenemos en las bibliotecas, el personal que tenemos en los centros de cómputo, al personal que tenemos en las oficinas de control escolar, al personal que tenemos en el área de psicología, en el área de orientación educativa, en el área de tutorías. Entonces, todo el personal involucrado en el proceso educativo directo o indirectamente tiene que ser evaluado para poder hacer un concepto importante de calidad total en una institución y no pensar que lo único que se tiene que evaluar es el alumno y al docente. Tenemos elementos muy directos que son ellos, por supuesto, el alumno y el docente, pero tenemos elementos no tan directos como puede ser el responsable de la biblioteca, pero que su trabajo es muy importante. Es muy importante. Hay instituciones en las cuales tienen bibliotecas con un potencial importante en cantidad de libros, pero que no son visitados, ¿no? Y entonces vemos las estadísticas de asistencia a la biblioteca, en la cual pues son muy pocos los alumnos, y entonces a veces pensamos que el trabajo del bibliotecario no es el adecuado, o sea, no está dando un servicio muy bueno, que digamos, y entonces el alumno no se acerca. Aquí la clave fundamental, por ejemplo, es el que exista un vínculo importante entre el bibliotecario con el docente. Y entonces, de esa manera, poder potencializar los dos aspectos, tanto el trabajo de difusión que puede ser el bibliotecario, como el trabajo en el aula del docente, al propiciar que los alumnos en los trabajos que les dejen en las clases cotidianas, pues revisen bibliografía, ya sea en formato impreso o en formato digital. Entonces, hay que ver esa actividad que debe tener el bibliotecario, hay que ver esa actividad que tiene que ver el docente, y entonces empezar a evaluar si se hace y no se hace y en qué medida se hace, y establecer los resultados que esto origina. Entonces, la parte de evaluación, pues vamos a manejarlo como un proceso cíclico, continuo, para obtener y proporcionar información útil. Y entonces, en relación a eso, emitir un juicio de valor. Pero un elemento importante es el recabar la información, el poder obtener información, pero que esa información sea útil. Si logramos nosotros que por medio de la evaluación podamos tener información útil, esto nos permite tomar decisiones. Si no tenemos la información necesaria en cualquier ámbito educativo, no nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas. Vamos a ver. Resulta que, como ejemplo, resulta que no tenemos un aprovechamiento académico significativo en los alumnos. Y entonces necesitamos saber por qué. A veces nos imaginamos y decimos, bueno, es que la parte en donde tenemos un área de oportunidad es con nuestros docentes. O sea, los docentes no están haciendo bien su trabajo, por lo tanto, esto se refleja en el bajo aprovechamiento académico de los alumnos. Y nos vamos por el más a la vista para poderlo hacer culpable. Pero la verdad no sabemos. Nos imaginamos y pensamos como es el primer actor junto con el alumno, bueno, pues si el alumno no tiene la culpa, o si tiene parte de la culpa, el resto de la culpa es del docente. Entonces, si en base a eso nosotros establecemos un programa de capacitación de los docentes, bueno, no sabemos en qué, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que descubrir es si es el docente o no es el docente. Si es el docente, bueno, entonces establecer cuáles son las debilidades del docente, o sea, qué parte de la actividad docente está fallando. No podemos decir en términos generales, es que el docente está fallando. No, tenemos que ir a la parte específica. ¿Qué parte de la actividad del docente no se está haciendo bien? La parte del conocimiento, la parte de la comunicación con los alumnos, la parte del dominio del tema, la parte del control del grupo, la parte de, en fin, de las actitudes
a lo mejor el docente se enfada fácilmente y no se presta a la conversación con el alumno, no permite opiniones, se bloquea, los regaña, choca con ellos. Entonces, fíjense, puede ser muchos elementos. La parte de actitudes, la parte del conocimiento de la materia, la parte de la pedagogía, la parte de la comunicación. Entonces, ¿en qué parte está fallando? Digo, y se los digo así de corridito, pero seguro hay otros elementos importantes que debemos de tomar. Entonces, lo que tenemos que hacer es bien. Vamos a ver si el docente es el problema. Y después, si el docente es el problema, entonces vamos a determinar qué parte de la actividad docente es lo que está originando este problema. Ya detectado entonces y descubrimos qué es la parte de actitud, ¿no? Por dar un ejemplo. La parte de responsabilidad, la parte de comunicación con los alumnos, el respeto entre ellos, que se enfada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya descubrimos que es la parte de actitud. No es la parte del dominio de la materia. El dominio de la materia la tiene, la pedagogía la tiene, sino que choca mucho con los alumnos por las actitudes que tienen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya empezamos a tener información de lo general a lo particular. Esto es, empezamos con un problema que es el aprovechamiento académico. De ahí el problema nos lo fue enviando a que es el docente. Y después vamos siendo más específicos porque es en relación a la actitud del docente. Entonces ya tenemos detectado bien las causas del problema y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí establecemos un programa de capacitación enfocado a remediar este asunto de la actitud del docente. Y entonces nos vamos a establecer un programa adecuado, bien analizado, que puede ser, y esa es parte del proyecto, ¿no? Ya detectamos el problema, ahora vamos a elaborar un proyecto, ya veremos de dónde salen los recursos, ya veremos a quién contratamos, quiénes son los especialistas para poder despertar y remediar esas actitudes negativas del docente. Establecemos un programa de cuántos cursos tendrán que dar, en qué horario, qué sesiones, si es a distancia, si es presencial, si es en el aula, si es en la biblioteca, si es, en fin, ya empezamos a entrar en los detalles. Y entonces, esta parte de la evaluación a veces decimos, bueno, pues ya descubrimos y ya se acaba ahí, ¿no? Ya, ahora que se encargan de hacer el proyecto, nosotros ya descubrimos la evaluación. Sí, ya dimos un paso muy importante en este proceso de la investigación educativa porque ya nos permitió encontrar las causas, ¿no? Ya sabemos el problema, la raíz del problema. Ya establecimos el proyecto, o sea, es la estrategia. Pero la estrategia puede cambiar. Pero la estrategia que utilicemos puede funcionar o no puede funcionar. A lo mejor el profesor no necesitaba cursos, sino que simplemente necesitaba una serie de pláticas por parte del director que lo motivara, que les dijera que necesitamos cambiar actitud, etcétera, y a lo mejor con eso se resuelve. Es decir, son ideas, ¿no? No es que yo crea que así se va a resolver. Yo estoy de acuerdo que siempre el tener el conocimiento de qué es una actitud positiva, qué es una actitud negativa, en qué afecta la actitud negativa, qué ayuda en la actitud positiva. El que se pueda tener el conocimiento con una serie de dinámicas y demás dará mejores resultados que simplemente a veces un intento de motivación. Pero bueno, es por ponerles ejemplos, ¿no? Utilizamos una estrategia que puede funcionar o no puede funcionar. Pero a veces damos por hecho de que ya descubrimos las causas, ya hicimos la investigación educativa, ya hicimos la evaluación del docente y descubrimos que es en la parte de actitud y ya metemos la receta para resolver esto y pensamos que en forma automática se resuelve. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces no se resuelve. Quiere decir, la estrategia no funcionó. Y a lo mejor no es por la idea equivocada, sino que a lo mejor es porque no programamos el tiempo suficiente, no establecimos los temas adecuados en esta capacitación, o no contratamos o invitamos a los expertos sobre este tema, y entonces, aunque la idea fue buena, el resultado no va a ser bueno. Entonces, tenemos que evaluar también esta parte. Entonces, fíjense ustedes cómo
no nos quedamos en la parte de la evaluación educativa en el simple hecho de detectar los problemas, la raíz de los problemas, ¿no? Y ya, ahora que se encarguen los demás de hacer el proyecto, nosotros ya le dimos cuál es la enfermedad, ahora que ellos establezcan la receta y el tratamiento adecuado para resolver la enfermedad. Y ya, no, entra otra vez la evaluación y decir, bueno, está bien, se utilizó esta estrategia. Muchas veces hasta se analiza en relación a costo-beneficio qué tenemos que invertirle para estos cursos y demás, y ver alternativas en relación a presupuestos. Entonces tenemos que evaluar, esto es, tenemos que ir viendo que realmente esas estrategias vayan dando resultados. Y entonces, si da resultados, bueno, escogimos la estrategia adecuada y además la aplicamos en forma correcta y nos dio resultados. Pero eso, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, no lo vamos a comprobar simplemente con el hecho de que el docente que tomó el curso, pues sacó 10 de calificación, ¿no? Sacó 10 de calificación y entonces quiere decir que ya aprendió, ¿no? Bueno, podemos decir que pudo comprender los temas que se manejaron en el curso, pero no podemos asegurar que esto lleve una aplicación inmediata, ¿no? Entonces, está bien, ya se aprobó los cursos, esto es, se asistió a los horarios establecidos, se asistieron a los horarios establecidos, se cumplió con el programa, se hizo la evaluación, los docentes se acreditaron, muy bien. Ahí ya hay una parte importante en la cual podemos manejar el cumplimiento del curso, pues se asistió al curso. Pero después vamos a ver el aprovechamiento del curso. Y entonces tendremos que dar el seguimiento al docente. Tenemos que ver la manera ahora de volver a evaluar al docente para ver si eso que en la primera evaluación descubrimos que tenía como deficiencia y con los cursos que ya se les dio, pues esto ya lo resolvió. Ustedes dicen, pues es que es lógico, pues si ya acreditó el curso y el curso estuvo bien dado, pues es lógico que ya resolvió el problema. No siempre es así, ¿no? No siempre es así porque existen, en algunos casos, pues, docentes que asisten, que escuchan, que hacen los trabajos, que hacen las tareas, que resuelven bien el examen, etcétera. Pero al momento de regresar al aula siguen siendo los mismos docentes que teníamos antes de la capacitación. Entonces aquí de nada resolvió el haber hecho la capacitación. Entonces ver ese seguimiento y ver el impacto que tuvo en los cursos de capacitación. Se resolvió, esto es, ya el profesor cambió, ya sus actitudes son diferentes, etcétera. Bueno, pues entonces tuvimos éxito. Ya se complementó todo, ¿no? No se tuvo ese éxito esperado. Bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es un proceso de retroalimentación. ¿En dónde falló? ¿En qué parte de nuestro proceso se falló? Y entonces vamos a ver. Posiblemente lo único que falló fue el que el docente, a pesar de haber tenido ya el conocimiento y la capacitación, no lo está aplicando. Entonces ya ahí tendríamos que hablar con el docente y establecer otras estrategias adicionales, ¿no? Y la otra es simplemente el curso no estuvo bien, no fueron las horas suficientes, no fue el contenido, etcétera, etcétera. Entonces la retroalimentación de tal manera que permita remediar y tomar otra serie de acciones para volver a insistir en que el docente tenga el conocimiento y lo aplique. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de la investigación educativa, en el papel que tiene que hacerse en una institución educativa, en la educación, es fundamental. Es fundamental y lo tenemos que hacer de esa manera, ¿no? Si estamos en una institución educativa donde privilegia el conocimiento, donde tenemos tecnología, donde tenemos información, tanto impresa como digital, en grandes cantidades, pues hay que aprovechar todo eso para poder hacer realmente trabajos y proyectos que estén basados en una investigación educativa y, por supuesto, en la parte de la evaluación. Entonces, en relación a esos enfoques, veíamos que podemos hacer un juicio profesional acerca de la evaluación, lo podemos tomar como un juicio profesional. Entonces, sí es un juicio de valor que estamos dando,
pero tiene que ser con ese término, o sea, en el ámbito profesional. No podemos evaluar si no tenemos el contexto de lo que estamos evaluando y no sabemos cómo debemos evaluarlo y cómo debemos interpretar la información que obtengamos de la evaluación. Esto se refiere a que no por el hecho de tener un conocimiento sobre la metodología de la evaluación, esto nos garantiza que vamos a tener éxito en todos los procesos de evaluación que nos empeñemos. Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Hacíamos un ejercicio al principio del módulo, cuando veíamos qué elementos teníamos que evaluar en un aula, ¿no? Que pareciera un espacio tan común, que lo hemos recorrido tantas veces en el momento de ser alumno, en el momento de ser docente, y que deberíamos de tener ya un concepto claro de lo que debería de ser un aula. Pero resulta que no tenemos esa parte profesional que nos permita establecer juicios de valor acerca de ciertas características del aula, ¿no? Entonces hablábamos sobre la parte del color de los muros, de la pintura, el color de la pintura que se utilizó en los muros en la parte interna del aula, ¿no? Y entonces decíamos qué color es el más adecuado, ¿no? ¿Cuál es el color que propicia que el alumno tenga un mejor aprovechamiento? Pues si no somos expertos, pues no podemos opinar. Entonces no podemos emitir un juicio a pesar de que somos docentes, a pesar de que estamos constantemente en el aula, a pesar de que estamos desde alumnos. No podemos porque no tenemos ese elemento importante de conocimiento técnico al respecto. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar al experto, ¿no? Y entonces ya veremos que existe un tema importante que se llama la psicología del color. Y que entonces vemos que hay colores que despiertan emociones, hay colores que tranquilizan, y entonces pues buscaremos al experto y decirle, bueno, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuál sería el color más adecuado que debiera tener, ¿no? Bueno, los expertos nos van a decir que son los colores claros, ¿no? Pero si no lo sabemos, entonces hay que buscar al experto, ¿no? Y entonces hablábamos también acerca de los muebles que tenemos en el aula y decíamos, bueno, ¿de qué manera tiene que estar diseñada una butaca o una silla que está en el aula? Bueno, a lo mejor en nuestra apreciación simplemente buscamos de que esté acolchonadita, que esté un poquito cómoda y ya pensamos que con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra limitante en relación al conocimiento técnico que podemos tener en relación a la ergonomía. Pero para poder diseñar una silla, una butaca, en una forma mucho más precisa, tendríamos que buscar al experto, ¿no? Y entonces el experto nos va a decir que la inclinación del espaldo tiene que ser a tantos grados, que el tipo de tela que no propicie sudor, etcétera, etcétera, pues tendrá que ser este tipo de tela, o el tipo de madera, y que donde descansa uno las pompas, bueno, pues que tiene que ser en una forma diseñada específicamente para ello. En fin, ya empezaremos a ver que existen otros factores que a nosotros en la apreciación simple de no tener ese conocimiento técnico, pues no lo podemos describir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que es un juicio profesional, un juicio de valor, pero profesional, que nos permita entonces ver si está bien o está mal, ¿no? Y hablábamos de la temperatura, y hablábamos de reciclar el aire, y hablábamos de la iluminación, y otra serie de aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta. Podríamos establecer y decir, bueno, ¿qué tan estricto puede ser llegar a ese detalle dentro de la evaluación de un aula? Yo les diría que pues, hay que tomar en cuenta todo. Si con esto nos ayuda en el porcentaje .005 para propiciar un mejor aprendizaje, pues hay que utilizarlo. O sea, si en lugar de comprar pintura de color rojo, vamos a poder comprar pintura color crema, y esto
propicia un ambiente tranquilo que relaja al alumno y entonces tiene más posibilidades de poner atención, vamos a hacerlo. O sea, a lo mejor aquí el precio no va a cambiar, simplemente cambia el color, ¿no? A lo mejor sí en las butacas, si le invertimos un poquito de más recursos, vamos a comprar butacas a lo mejor que propicien que el alumno esté más cómodo, y entonces estando más cómodo, pues entonces no se va a preocupar que le esté doliendo la espalda, no se va a preocupar que le esté ya lastimando la pompa o que los brazos, sino ya no le va a preocupar eso, entonces se va a poder enfocar más a la atención de la clase. Entonces esos son los beneficios. A lo mejor se le invierte un poquito más, pero se obtienen mejores beneficios en donde queremos obtener realmente beneficios, que es en el aprovechamiento, ¿no? Y entonces, la evaluación también tiene que ser un proceso que nos permite comparar el cumplimiento de objetivos. Pero hay algo que es importante recalcar aquí. Ya hemos estado dominando esta parte, ¿no? Esta parte de la administración que es la planeación. Es decir, ya conocemos que la planeación tiene que hacerse así. Ya estamos pasando de la etapa de saber que la planeación es una moda y que todos tenemos que hacer planeación, a la etapa en donde debemos aplicar la planeación. Entonces ya estamos evolucionando en ese sentido, pero hay elementos muy importantes que aún seguimos cometiendo errores a pesar de ya tener cierto dominio acerca de la planeación. Eso es, ya sabemos que tenemos objetivos y entonces hay que establecer estrategias para alcanzar los objetivos y que los podemos ir midiendo paulatinamente y entonces podemos ir haciendo correcciones. Eso ya nos queda claro y lo hacemos. El gran problema que persiste es en la definición de los objetivos. Es decir, el que se tenga la capacidad de aquellos que participan en esta parte de la planeación, el que se pueda definir perfectamente bien qué es lo que debe lograrse en todos los ámbitos. Si hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, ¿qué es lo que tiene que lograrse en esta materia? ¿Qué tenemos que establecer como estrategias didácticas para que el alumno al terminar esta materia, a lo largo de las semanas, los días que tiene establecido, permita entonces el cumplimiento de su objetivo? Entonces, si no diseñamos adecuadamente ese objetivo, pues todo lo que hicimos para alcanzarlo pues no tuvo ningún sentido, porque alcanzamos algo que no impacta, logramos algo que no beneficia, obtuvimos algo que no tiene ningún sentido porque el alumno no va a tener un buen aprovechamiento académico. Entonces, la clave importante ahora dentro de la planeación es poder establecer objetivos correctos. Y para eso se requiere un contexto teórico importante, es decir, qué es lo que más conviene, ¿no? Y entonces tendremos que hacer una reflexión en el sentido de qué tanto estamos elaborando bien los planes de estudio, qué tanto estamos haciendo que diseñemos en forma adecuada, ambiciosa, pero alcanzable, todas esas características del perfil de egreso del alumno, ¿no? Y no simplemente el decir, bueno, tengo que elaborar un documento que es el plan de estudios y en ese tengo que establecer el perfil de egreso. Y bueno, pues entonces vamos a soñar un poquito. ¿Cómo sería el alumno ideal que saliera de la carrera esta, no? Y le ponemos ahí que valores y unas actitudes y ética y bueno, nos esforzamos para que esto quede en una cuartilla maravillosa, que al momento de leer, qué bárbaro, esto es precioso. Pero lo dejamos como simplemente el cumplir un requisito de un documento que nos piden. Y ya la parte de la evaluación, ya la parte de la currícula, ya parte de la didáctica, de las actividades, no tiene nada que ver para alcanzar ese perfil. Entonces estamos siendo incongruentes. Queremos lograr esto, pero estamos haciendo cosas muy diferentes para lograrlo. Ya no hay congruencia en ese sentido. O simplemente, al momento de hacer actividad nos damos cuenta que eso nunca lo vamos a alcanzar, que son situaciones utópicas. Entonces, ¿para qué diseñamos frases tan bonitas que no vamos a alcanzar? No significa que pensemos en forma ambiciosa, no vamos a conformarnos con lograr
poco. Pero entonces tenemos que ser congruentes con las actividades que realizamos y entonces dar las materias que se tienen que dar, aterrizar todo ya en la parte operativa para que tengamos una gran probabilidad de llegar al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Esto hablamos de objetivos de aprendizaje, pero también si estamos en investigación, pues ¿qué queremos lograr con la investigación, ¿no? ¿Qué es lo realmente impactante de la educación, ¿no? De la investigación? Y entonces estamos propiciando el que se puedan tener un número importante de patentes, ¿no? Como productos finales de investigación. Y entonces, y si entramos en la parte de la tecnología, pues esto va a ser un impacto importante, ¿no? Dentro de la economía del país. El gran problema es que no desarrollamos tecnología en nuestro país, ¿no? Si ustedes hacen comparaciones entre otros países, el número de patentes que se hacen o que se obtienen en instituciones educativas o instituciones de investigación son mínimas, mínimas, mínimas. No hacemos mucha investigación. Y si hacemos la investigación, no es investigación de impacto en productos importantes, ¿no? Y que sea investigación, o sea, líneas de investigación que propicien el desarrollo del Estado, en el cual se encuentra inmersa nuestra institución educativa y que entonces propicia el desarrollo del país. Pero a veces investigamos situaciones que no tienen impacto. Entonces también hay que establecer adecuadamente los objetivos de la investigación, los objetivos de la extensión, de las funciones sustantivas en una institución de educación superior y de una universidad, ¿no? Y a veces no nos queda claro perfectamente bien qué debemos hacer dentro de la extensión. Establecer objetivos importantes en el ámbito de planeación, qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr como institución? Y entonces encaminar todos los esfuerzos a esos objetivos. Entonces tenemos objetivos en la planeación, tenemos objetivos de aprendizaje, tenemos objetivos en la investigación, tenemos objetivos en la extensión y también tenemos objetivos en la parte de gestión, la parte administrativa, ¿no? Si bien son importantes las funciones sustantivas, pero hay funciones de apoyo, como la administración, que también debe tener objetivos importantes, claros, que propicien un apoyo muy, muy fuerte a las funciones sustantivas. Entonces, tendremos que pensar en una administración que agiliza sus procesos, que agiliza sus procedimientos, que los trámites son más sencillos, que no el investigador se tarda más tiempo en hacer sus trámites para obtener sus recursos que el hacer investigación. Esto tiene que ser mínimo el tiempo que el investigador le dedique a trámites administrativos para que pueda enfocarse más a la tarea sustantiva que es la investigación. Y resulta que en algunas instituciones es al contrario, ¿no? El que tiene que ir a ver acá, hay que pasar con fulano, hay que hablar con perengano, hay que hacer el oficio con 3 copias y mandarlo acá y esperar a que lo autoricen. Y entonces vemos que a este investigador que contratamos para que haga investigación, pues le estamos distrayendo mucho su tiempo en aspectos completamente administrativos. No significa que no sean importantes. La transparencia, la rendición de cuentas en el buen manejo de los recursos en cualquier institución es muy importante. Pero lo que tiene que estar claro es que estos objetivos que se puede establecer un área administrativa, pues tienen que enfocarse a agilizar mucho los trámites para favorecer a la parte académica y a la parte de investigación. Que sea más simple para ellos, ¿no? Bien, entonces ya hablamos sobre la parte de la toma de decisiones, que es elemento importante, ¿no?, de la evaluación, que nos proporciona información y que nos permite una adecuada toma de decisión. Otro elemento importante que hay que tomar aquí en el papel de la evaluación en la educación es el poder reflexionar por qué hay que evaluar. ¿Por qué es importante evaluar? Entonces, les comentaba anteriormente que en relación a este cuestionamiento, tenemos que ir buscando la posibilidad de crear una cultura en todos los integrantes del proceso educativo, de todos, exactamente de todos, o sea, ni uno más, ni uno menos, pues, el entendimiento de la parte positiva de la evaluación. Es decir, el que llegue el momento en que todo
el personal de una institución acepte con agrado la evaluación. ¿Cuándo aceptamos algo con agrado? Cuando le vemos la utilidad y el beneficio que esto puede darnos, ¿no? Entonces, en el momento en que diga, yo quiero que me evalúen, me interesa que me evalúen, es porque yo sé que la evaluación me va a proporcionar elementos importantes que me van a permitir mejorar. Y bueno, entonces, ¿a quién no le gustaría mejorar, no? Pues vamos a dejarnos evaluar. El gran problema es que todavía no estamos con esa cultura, ¿no? Esto es, todavía pensamos que el evaluar es el que me van a juzgar y que entonces voy a aparecer en una lista negra y entonces me van a exhibir con mis demás compañeros al demostrar mis debilidades y por lo tanto me defiendo, ¿no? Si esto es un ataque, entonces yo lo que voy a hacer es repeler ese ataque y entonces pues ese día me preparo, ese día hago mi mayor esfuerzo y me transformo enormemente para que entonces me evalúen bien o maquillo las situaciones, ¿no? No, esto no es positivo porque si después regresamos a lo que es la realidad, pues entonces no estamos avanzando a nada. ¿Qué tenemos que pensar? Que el papel de la evaluación en una institución es para mejorar la calidad educativa. En eso tenemos que pensar. Si me van a evaluar a mí es porque voy a mejorar como docente. ¿Por qué? Porque me van a dar la posibilidad de conocer mis puntos débiles. Si vamos a evaluar al director, es una posibilidad de mejorar la calidad de la institución. Porque vamos a detectar al director en su perfil que debe cumplir como director, cuáles son sus debilidades, ¿no? Pero a veces pensamos que no, yo como director a mí nadie me tiene que evaluar, al contrario, yo soy el que tiene que evaluar, ¿no? Y lo mismo el docente, ¿no? A mí no me evalúan, yo evalúo al docente, digo a los alumnos. Entonces, si rompemos con ese modelo, con ese paradigma de tener elementos en contra de la evaluación, pues es que no sabemos entonces que la evaluación nos proporciona elementos importantes para poder mejorar. Entonces, ¿por qué evaluar en una institución educativa? Simplemente porque vamos a buscar una mejora en su calidad. Entonces, esto se puede dar en diferentes momentos. En primer lugar, lo que debemos de tener presente es de que la institución, podamos tener una radiografía de la institución. Esto es, tenemos que tener elementos de partida de una institución. Cuando hacemos una planeación estratégica, eso es de los primeros elementos que tenemos que establecer, es decir, un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo estamos en la actualidad? ¿Cómo estamos con los docentes? ¿Cómo estamos con los alumnos? ¿Cómo estamos con la infraestructura? ¿Cómo estamos en la biblioteca? ¿Cómo estamos en el centro de cómputo? ¿Cómo estamos en las oficinas? ¿Cómo estamos en las canchas deportivas? ¿Cómo estamos en la cafetería? ¿Cómo estamos en la tecnología? Entonces, lo primero que se hace es un diagnóstico. Entonces, la evaluación nos permite partir de eso, ¿no? Partir de una radiografía que nos diga cómo estamos. Facilita también el poder formular un modelo de actuación. Es decir, si ya establecimos perfectamente bien cómo estamos, es la partida, punto de partida, si ya también establecimos a dónde queremos llegar, bueno, pues vamos a crear el modelo necesario que nos permita transitar de esta parte de inicio a la parte de a donde queremos llegar, ¿no? Nos permite detectar perfectamente bien dificultades que se tienen en diferentes ámbitos. También no es solamente detectar lo negativo. Acuérdense que en un ejercicio de planeación, pues
se detectan debilidades, pero también se detectan fortalezas, ¿no? ¿En qué estamos bien? ¿En qué somos fuertes institucionalmente, ¿no? A lo mejor nos falta infraestructura, pero qué bárbaro, el personal es de primera, ¿no? Tiene una actitud impresionante. Bueno, entonces también hay que detectar, y la evaluación nos permite detectar esas fortalezas que tenemos, ¿no? ¿Para qué? Para aprovecharlas, mantenerlas. Si tenemos elementos importantes de actitud de un docente, pues no hay que decir, ahí ya no hago nada porque ya el docente está muy bien. No, sí hay que hacer algo. Hay que mantener esa actitud. No hay que echar las campanas a vuelo y entonces decir, aquí ya no hago nada porque los docentes tienen buena actitud. Si no mantenemos esa actitud, muy probablemente más adelante el docente cambie con su actitud, ¿no? Entonces hay que alimentar esa actitud, hay que reconocer, hay que establecer estrategias donde se les insista que realmente el trabajo que están realizando en relación a la actitud y que a pesar de las carencias que tiene esa institución, un elemento importante que se está dando es la actitud del docente, entonces hay que motivarlos y podemos incentivarlo de diferentes formas, sería conveniente, ¿no? Para no perder esa actitud. Por supuesto que el evaluar nos permite contar con elementos que nos permita definir qué tanto hemos alcanzado los resultados que se esperaban, ¿no? Hablamos de objetivos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos de objetivos de la planeación, de los objetivos que ustedes hayan establecido en cualquier parte de las funciones de una institución educativa, pues es muy conveniente el que podamos analizar qué tanto vamos logrando esos objetivos paulatinamente, ¿no? Bien, otros elementos importantes que debemos de tomar, bueno, pues cuando decimos vamos el por qué evaluar es por el tener una buena calidad en nuestra institución, por ser una institución de calidad, es muy importante que podamos delimitar qué vamos a entender por calidad, porque son términos como el de excelencia, es decir, es que vamos a buscar ser una institución de excelencia. ¿Y cuál es esa institución de excelencia? Es que vamos a buscar ser una institución de calidad. ¿Y cuál es esa institución de calidad? ¿Qué características tiene o debemos de tener para ser una institución de calidad? Entonces debemos de tener bien claro que estos conceptos de calidad son un tanto subjetivos porque no existe una receta real de decir es que para que una institución sea completamente de calidad tiene que tener esto y esto y esto. No, son criterios que establecemos nosotros mismos, ¿no? Y la parte fundamental es de que esos criterios que escogimos nosotros pues, sean los que realmente sí le van a dar calidad a esa institución, ¿no? A veces establecemos parámetros que queremos lograr para que tengamos una institución de calidad y que realmente no nos llevan a una institución de calidad o no nos garantizan en ningún momento que sea una institución de calidad. Bueno, tenemos que tener siempre en mente que habrá algunos parámetros que nos rigen a nivel nacional, que los establecen como políticas nacionales de las entidades federativas y que no nos queda otra más que acatarlas, ¿no? Porque en relación a eso vienen recursos y una serie de situaciones que no podemos dejar atrás, ¿no? Pero en la medida de lo posible establecer esos parámetros, esos criterios que realmente garanticen lo que queremos lograr dentro de una institución educativa, ¿no? Que es pues, un excelente aprovechamiento académico por parte de los alumnos con los objetivos, comparando los resultados con los objetivos, ¿no? Esto no es fácil, esto se complica y a veces nos vamos por el hecho de algunos indicadores como el
tener 10 volúmenes de libros por alumno. El tener una gran cantidad de libros garantiza que realmente existe un aprovechamiento académico importante por parte de los alumnos. No, sin lugar a dudas no. Ayuda, por supuesto, sí, claro que ayuda, pero necesitamos complementar este logro en relación a la gestión de recursos y llegar a tener una cantidad impresionante de libros. Hay que complementarla con el hecho de propiciar que se use, ¿no? Si tenemos una gran cantidad de libros pero no se utilizan, pues la biblioteca se ve bonita, ¿no? Y cada que nos visiten los organismos acreditadores o lo que ustedes quieran, los padres de familia, van a decir, qué bonita biblioteca. Pues sí, bonita, y tiene muchos libros, pero no se utiliza. Entonces, a veces no podemos garantizar con esos indicadores que tengamos un mejor aprovechamiento. Tenemos que complementar con otros elementos importantes, ¿no? A lo mejor vamos a tener una institución que no tiene 10, tiene 5 volúmenes, pero qué bárbaro. ¿Cómo se utilizan esos libros, no? ¿Cuál es el que tiene mejor impacto? ¿El que tiene 10 volúmenes por alumno no se utilizan? ¿O el que tiene la mitad, 5, pero se utilizan enormemente? Por supuesto que el último, ¿no? Claro, que lo ideal es decir, tienes 10 y además los dices, o todos los libros se utilizan en forma impresionante, ¿no? Y la otra, bueno, sí, tenemos 10 volúmenes por alumno, pero bueno, pues son libros ya de hace muchos años, no son libros que se utilicen o que estén en la bibliografía básica de las asignaturas de las materias, pues qué caso tiene. No se van a utilizar, ¿por qué? Pues porque no están dentro de la bibliografía básica y no los van a consultar los alumnos. Entonces, hay situaciones importantes que a veces con simples indicadores que se establecen por organismos nacionales e internacionales y por entidades federativas, pues no nos arrojan o no nos garantizan el éxito de una institución educativa, ¿no? A lo mejor podemos tener un programa acreditado que ya nos da cierto prestigio, si es importante, pero a lo mejor tenemos la misma actitud del docente de muchos años, en el cual es un docente con apatía, que no tiene la vocación, que no se esfuerza, y bueno, cumplimos porque tienen todos maestría, tienen doctorado, están en redes de investigación y tenemos todos los elementos que los organismos acreditadores establecen y los cumplimos, pero si la actitud del docente no es la adecuada, pues tengamos eso, un programa educativo acreditado, no garantiza realmente el éxito en la formación de los alumnos. Entonces, habría que ser muy consciente de todo esto, ¿no? Y entonces, vemos el hecho de que tenemos que propiciar la evaluación institucional, ¿no? No simplemente la evaluación del docente, no simplemente la evaluación del alumno. Hay que pensar en la evaluación institucional. Y entonces tiene que ir más allá del alumno, pues tiene que inmiscuirse la parte administrativa, como elemento muy importante, ¿no? La parte administrativa tiene que gestionar recursos. Si no hay recursos, no podemos comprar más libros. Si no hay recursos, no podemos comprar más computadoras. Si no hay recursos, no podemos crear más aulas. Si no hay recursos, no podemos tener las aulas equipadas como necesario. En fin, la parte administrativa es muy importante. Entonces, en una evaluación institucional no tenemos que enfocarnos específicamente a los principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el alumno, es el docente, sino que tenemos que enfocarnos también en los elementos administrativos, que son una parte fundamental. Bien, y la evaluación institucional la tenemos que manejar en 3 ejes fundamentales: el axiológico, el teórico y el metodológico. Son elementos muy importantes. Entonces, tenemos que partir de que una evaluación institucional es un proceso permanente e integrador. Esto es, la evaluación tiene que ser permanente, no tiene que ser por etapas en donde voy a ver si al final de 3 años cumplí o no cumplí con lo que establecí. No.
Si de aquí arrancamos este proyecto, tengo que evaluarlo inmediatamente con los primeros resultados. No esperarme hasta el final y entonces descubrir que no funciona. ¿Y ahora qué? Pues ya no hay nada que hacer, hay que volver a hacer otro proyecto, ¿no? Ya perdimos 3 años. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya inicié el proyecto que me permite o que pretende lograr esto y esto y esto. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es darle seguimiento para ver si se están alcanzando los objetivos parciales de ese proyecto. Integrador. Tiene que ser integrador, ¿por qué? Porque todos tienen que participar. En una evaluación institucional, todos tienen que participar. Entonces, el alumno evalúa y es evaluado. El docente evalúa y debe ser evaluado. Y entonces, así cada elemento va a tener generalmente 2 vertientes. El de sujetarse a una evaluación y el de participar como evaluador, emitiendo juicios importantes acerca de algo, ¿no? Entonces, todo tiene que incluirse. El sistema de evaluación tiene que ser integrador. ¿Qué tiene que propiciar esta evaluación institucional? Pues tiene que propiciar y favorecer la calidad educativa, entendiendo ya la parte de calidad, la que nosotros establecemos en relación a ciertos parámetros que consideramos son de éxito en una institución educativa. ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda el que tengamos una evaluación institucional? Nos da información. ¿Nos da información para qué? Pues nos da información para tomar decisiones. El establecer fortalezas y debilidades que me permitan elaborar los proyectos más importantes para buscar esa calidad educativa, ¿no? ¿Qué abarca la evaluación institucional? Todo. Todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda evaluar, porque todo se puede mejorar. Si entonces tenemos este concepto claro de todo lo que podamos evaluar, lo vamos a mejorar, pues entonces vamos a entrarle a todo, exactamente todo lo que tiene que ver con una institución educativa. Las normas, también. A veces buscamos o tenemos instituciones en las cuales estamos buscando lograr esto y esto y esto y esto, y por otro lado tenemos normas que bloquean todo esto, ¿no? Entonces es incongruente. Las normas tienen que adaptarse en relación a los propósitos de la institución, ¿no? Y entonces no propiciar algo contrario. Hay instituciones que por no dar nombres, por supuesto, no es exhibir, pero tienen sus características sociales y políticas muy específicas que a veces las normas que se crearon son obsoletas y ya no las pueden cambiar y esto les va ocasionando problemas, ¿no? Hay instituciones en las cuales podemos tener alumnos de 80 años en una licenciatura y legalmente siguen siendo alumnos. ¿Por qué? Porque la norma permite que el alumno pueda inscribirse las veces que quiera a un semestre de una carrera determinada. Las veces que quiera, o sea, no existe ninguna restricción al respecto. Entonces podemos tener alumnos que se la pasan viviendo en la universidad, haciendo a lo mejor otras cosas muy diferentes a lo que debía de hacerse para prepararse como profesionista. Y nadie le puede objetar nada legalmente, porque él paga su cuota cada semestre, además son cuotas muy simbólicas, y entonces legalmente sigue siendo alumno. Entonces, si queremos realmente que la educación sea aprovechada por aquellos que quieren aprovechar la educación, que realmente la educación pública es muy, muy económica en nuestro país, entonces tendremos que buscar las partes normativas que eviten eso, ¿no? Es decir, las puertas están abiertas para todos, siempre y cuando cumplan con este requisito para entrar. Y después, pues tengan una actividad académica que les garantice que van a salir. Y no es decir, bueno, a la primera te vas, a la primera que falles te vas, tampoco es llegar a ese extremo. Pero sí es decir, bueno, tienes 2, 3 o 4 oportunidades, ¿eh? No más.
Si no aprovechas esas 4 oportunidades, pues ni modo, mejor deja tu espacio para otras personas que quieran aprovechar esa oportunidad. Entonces, vean ustedes un elemento importante que dice, bueno, las normas, ¿qué tienen que ver? No, sí, tienen que ver mucho. Si tenemos objetivos claros en nuestra institución, las normas también tienen que ir enfocándose a que se cumplan o que apoyen para el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, las decisiones que se toman, por supuesto, tienen que ser en relación a información que se genera dentro, pero también se genera fuera de la institución. Y entonces debemos entender que en una institución educativa tenemos que tener el concepto claro de que es un sistema, primero, que es un sistema en el cual tiene elementos que se interrelacionan para el cumplimiento de objetivos comunes, ¿no? Entonces no son entes aislados, no. Son entes que están interrelacionados y todos tienen objetivos comunes. Pero que también es un sistema abierto. Esto significa que una institución educativa tiene que tener comunicación con la parte externa de la institución, ¿no? No podemos aislarnos completamente, ¿no? Y entonces tenemos que tomar en cuenta la opinión de los empleadores, de las empresas, de parte importante del sector externo, que nos retroalimente y nos diga cómo están funcionando nuestros alumnos, qué es lo que les falta y demás. Entonces, esto nos permite el poder tomar decisiones en relación a información que se genera dentro, pero también fuera de la universidad o de la institución educativa, ¿no? Y el sustento de la evaluación institucional tiene que ir en 3 vertientes: la parte teórica, la parte axiológica y la parte metodológica. Es decir, tiene que obedecer a elementos que nos permitan tener en relación a un marco teórico conceptual. No podemos hacer una evaluación si no conocemos cómo se debe hacer una evaluación. Tenemos elementos importantes axiológicos en relación a los valores, y esto entra mucho en relación a la ética del evaluado y la ética del evaluador. Tenemos que pensar en fortalecer todo esto, ¿no? En el que realmente se emita el juicio justo con la actitud propicia tanto del que es sujeto a una evaluación como del que va a hacer una evaluación. Y entonces el evaluado no tiene que buscar engañar. El evaluado tiene que ser real, como todos los días. Su actitud, su trabajo, como él cree que lo está haciendo en forma correcta. Y que si ya producto de la evaluación resulta que hay elementos que no son tan correctos, pues entonces se modifica, ¿no? Pero tiene que hacer su actitud normal, ¿no? Esto es, vamos a evaluar una institución, la próxima semana, limpien, pinten y hagan todo para que aparezca muy bonito. Entonces estamos hablando de situaciones de maquillaje, ¿no? No tenemos que pensarlo de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar en forma cotidiana y que llegue la evaluación cuando tenga que llegar y que me vean como soy cotidianamente, como la institución es cotidianamente, para que me permitan entonces que el evaluador me diga en dónde tengo que corregir, qué tengo que modificar. Y por supuesto que esta parte axiológica, sobre todo la parte de los valores en relación a la ética, fundamental. Y el evaluador, por supuesto, que también tiene que ir con una mentalidad de decir, no, pues ahorita le busco y le tengo que caer en algo, o lo voy a perjudicar, o le voy a modificar de tal manera que me cae gordo. Tengo el poder porque soy evaluador y aquí me lo voy a justiciar, ¿no? Tiene que tener unos principios éticos importantes que permitan que pueda emitir juicios objetivos, no juicios personales o conveniencia de perjudicar a alguien. Y entonces, pues esta parte de la axiología se torna importante en la evaluación institucional. Y también tiene que manejarse la parte metodológica, esto es, llevar el método científico para garantizar el éxito, ¿no? Tiene
tiene sus dificultades, por supuesto, pero hay que pensar en hacerlo en forma adecuada. Entonces podemos ir concretando con algunos objetivos claros en relación a la evaluación, y entonces nos permite saber qué objetivos se alcanzan en todos los ámbitos de una institución, o en qué porcentaje logramos los objetivos planificados, ¿no? Las causas, elemento fundamental. Aparte de saber qué objetivos se han alcanzado o en qué porcentaje los hemos alcanzado, la investigación, la evaluación nos permite determinar causas, algo importante para la toma de decisiones, ¿no? Nos permite que en base a la información que se obtenga se pueda adaptar en la medida de lo posible los procesos de enseñanza-aprendizaje, determinando necesidades particulares. Acuérdense que lo veíamos en una charla anterior, en sentido de poder no generalizar en ningún momento a los alumnos, sino que hay que particularizarlos y saber que tienen características completamente individuales, ¿no? Es un diagnóstico, la evaluación institucional nos permite hacer un diagnóstico, acuérdense que lo mencionamos en el sentido de determinar un punto de partida, y entonces eso nos permite en todo momento establecer estrategias. En el aula pues, nos permite, sin lugar a duda, establecer las estrategias adecuadas en relación al examen de diagnóstico que se realiza al principio del curso, y entonces saber qué hacer, ¿no?, para cumplir los objetivos. También dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación institucional nos permite valorar los medios didácticos y los métodos que estamos utilizando para saber si realmente son métodos que son propicios para el éxito, ¿no? La evaluación institucional también parte de la selección de alumnos, que es un tema muy particular, muy difícil muchas veces de tratar en una institución pública, y en algunas particulares, por supuesto que también. A veces se hace un trámite simplemente en las particulares porque, bueno, pues entre más números capen, pues más colegiaturas, y entonces es un negocio, ¿no? Hay que entender que una institución particular es un negocio. En las instituciones públicas pues está el compromiso de la ampliación de la cobertura. Y entonces a veces aceptamos alumnos no en relación al cumplimiento de sus características, ¿no?, sino que los aceptamos en relación a la capacidad que tenemos de aceptar, pues, o sea, si tenemos una capacidad de 5 aulas de 20 alumnos, entonces recibiríamos 100 alumnos, pero si tenemos una capacidad de más aulas, vamos a recibir más, y no relaciona a un cumplimiento de perfil. Entonces es un tema que realmente demerita un poco la calidad educativa, porque para hablar de calidad total también tenemos que hablar de calidad de los alumnos. Y para que tengamos calidad en los alumnos, pues deben cumplir con esos criterios que hemos establecido de calidad, que es el cumplimiento del perfil de ingreso, ¿no? Y el que no cumple el perfil de ingreso, pues lo estamos aventando a un posible fracaso, o tenemos que establecer algunas de esas estrategias, invirtiéndole más recursos para programas de tutoría, de asesoría y demás, porque el alumno no se adapta fácilmente. Entonces, ¿por qué? Porque no cumple las características del perfil de ingreso. Entonces, sí nos permite para seleccionar, mas sin embargo es un punto crítico en el sistema educativo actual en los diferentes niveles, ¿no? Los objetos de la evaluación, esto es, ¿a quién va dirigida la evaluación institucional? Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Todos. Definitivamente, todos y todo. Todo completamente, ¿no? No podemos quitar algo de una institución educativa que no sea susceptible de mejorar. Todo completamente, ¿no? Por decirles algún tema así que pudiera no ser tan significativo, ¿no? La cafetería.
La cafetería de la institución, independientemente de la parte administrativa, si está en arrendamiento, si está en contratación, si lo administran dentro de la misma escuela, etcétera, tiene que ser evaluada, ¿no? Tiene que ser evaluada en relación a la limpieza, ¿no? Si tenemos una cafetería que no cumple con las medidas de higiene necesarias, vamos a propiciar que los alumnos frecuentemente se enfermen y entonces pues, esto propicia que no se presenten a clases y entonces pues, va a demeritar el aprovechamiento académico. Entonces vean cómo está afectando de una manera al alumno, ¿no? Pero aparte de eso, aunque no sea directamente una afectación al alumno, pues está afectando otras cosas, ¿no? Si no propiciamos que las cafeterías ofrezcan una serie de alimentación sana, pues en nuestra institución educativa estamos propiciando la obesidad, ¿no? Que es un problema grave de salud en nuestro país. Si no propiciamos que tenga la medida de seguridad necesaria en la cafetería, pues podría presentarse un accidente, ¿no? Un incendio, etcétera, que pudiera en un momento dado perjudicar a nuestros alumnos. Entonces tenemos que evaluar esa parte. Si no evaluamos el hecho del manejo de las sustancias, por ejemplo, el aceite quemado que generan en una cafetería por guisar alimentos y que lo tiran a la coladera, pues estamos haciendo un daño, estamos impactando negativamente al medio ambiente, ¿no? Entonces, se dan cuenta que un elemento que a lo mejor dijera, pues no, pues eso que tiene que ver con los alumnos, ¿no? Pues, la cafetería tiene que pasar desapercibida y no es necesario evaluarla. Ya vimos algunos de los elementos que sí es importante tomar en cuenta, entonces veremos que todo lo que tiene que ver en una institución educativa, tenemos que evaluar, ¿no? Y decíamos, la secretaria, por supuesto que sí, la secretaria tenemos que evaluarla. Si es la primera recepción que tiene de los alumnos, de los padres de familia, pues tiene que ser una atención muy, muy buena que se tiene que dar a los padres de familia. Entonces, el equipo, los edificios, los muros, las ventanas, la tecnología, las redes, el internet, todo se tiene que evaluar porque todo se puede mejorar. Entonces, los objetos de la evaluación de una institución educativa es todo. Claro, tenemos que poder definir qué es ese todo, ¿no? El poder llegar hasta la parte fundamental, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, los planes, los programas, los proyectos, en fin, los profesores, el directivo, el docente, el alumno, todos los tenemos que tomar en cuenta para hablar de una institución de calidad. Muy bien, pues entonces era el motivo de esta charla, el poder definir el papel tan importante que tiene la evaluación educativa en la actualidad y que tiene que ver mucho en relación al establecer indicadores adecuados. Entonces, por eso tratamos de unir en esas pláticas el ir viendo ejemplos de indicadores que los expertos de diferentes países, inclusive en México, establecen como elementos importantes. Los organismos como la OCDE y la UNESCO establecen indicadores internacionales importantes en materia de educación. Ver cómo los van diseñando, pero también ver la parte que se liga a esto, que es la parte de la evaluación educativa, ¿no? Y entonces complementarlo y decir, eso tiene una relación muy importante y hay que tomarlos en cuenta a los dos. Por eso era importante hablar del papel de la evaluación en la educación. Entonces, con eso damos terminado esta última charla que teníamos programada y que no es posible establecerla en forma directa por los días de descanso que se avecinan. Entonces, espero que ustedes escuchen esta charla. Con eso complementemos la parte ya final de este módulo. Y entonces ya nada más recordarles que es importante que me manden por correo en relación a todo esto y el material que les falta ver, el poder definir ya, o tener un acercamiento, faltan 2 módulos más, pero tener un acercamiento importante, una lista de indicadores
ya lo más acotado posible, esto es, analizados con todas las charlas que tuvimos y que nos permiten decir, esto le quito, esto le pongo, aquí le falta su estándar, aquí le falta su parámetro, aquí le falta esto, y entonces ya vayan acercándose a lo que será producto de este diplomado, que es el contar con un catálogo de indicadores importantes, que los tomen en cuenta para ir midiendo, ir viendo qué oportunidades de mejora tenemos en todos los elementos, y entonces pensar que muy pronto la Universidad Pedagógica de Sinaloa tendrá que ser una institución con altos estándares importantes de calidad. Les agradezco mucho su atención, espero que estas charlas y este módulo haya sido de provecho para todos ustedes, y estoy al pendiente de sus tareas. Que tengan excelente día.